Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de mitología griega. Hoy vengo a hablaros de los elementos. No la tabla periódica, sino este entendimiento antiguo de que había 4 elementos que hacían funcionar el mundo: agua, tierra, aire y fuego. Este era un entendimiento del mundo limitado hasta cierto punto, porque la gente categorizaba la naturaleza en base a lo que podía ver y sentir y no entendían, al menos de la forma en la que lo hacemos nosotros, que en realidad el mundo está compuesto de pequeñas partículas y que estos elementos realmente son diferentes formas en las que esas partículas se juntan y reaccionan entre sí. Obviamente era una ida de olla para ellos. Y a veces, de hecho, se hablaba de una quinta categoría o un quinto elemento que era simplemente para dar sentido a aquellas cosas que existían en el mundo pero que no encajaban en ninguna de las otras categorías. O sea, esa quinta esencia. Eso no es lo importante. La cuestión es que en la mitología griega estos elementos cumplían una función curiosa como dadores de vida, una fuente de energía vital, y también como una fuente de divinidad. Veréis, en estos mitos, en estas leyendas, había dioses, había mortales, y luego había gente que cruzaba el camino entre ambos mundos. Gente que o bien era mortal y por una acción célebre se le divinizaba, gente que moría y era devuelta a la vida como inmortal. Había casos en los que una persona aleatoria estaba en el lugar y en las circunstancias adecuadas y se volvía una deidad menor. Y bueno, tenemos también casos de semidioses que simplemente alcanzaban una categoría a la que siempre habían estado destinados. Luego tenemos a Dioniso, del que ya he hablado en un vídeo hace relativamente poco, que nunca se llega a definir exactamente qué lo convierte en un dios. Se sabe que nace como un bebé más o menos normal, pero luego desarrolla poderes que son extraordinarios, incluso en la categoría de lo que es la mitología griega, porque recordemos que no todos los semidioses en la mitología griega tenían superpoderes, como en los cómics o en Percy Jackson. Y bueno, es un proceso interesante y podríamos debatir al respecto, pero eso no es lo importante. La cuestión es que, analizando estos diferentes mitos de divinización o de intentos de divinización, me he fijado en que en muchos casos uno de los 4 elementos está presente para dar o bien vida o bien inmortalidad a una figura concreta. Obviamente, en cualquier mito de divinización, si hay otro dios involucrado, suele funcionar. Es la cosa más típica del mundo, los dioses están presentes, dicen: oh, tú, molas mucho, y le dan la ambrosía y el néctar divinos para que se nutran con esas sustancias y se conviertan en dioses. Pero la cuestión es que hay diferentes formas en las que esto podía suceder y esos 4 elementos están presentes y me parece tan interesante que quería hablaros de ello. Y bueno, dado que es el primero que mencioné, vamos a empezar con el agua. En el caso del agua, tenemos mitos en los que una figura mortal se entrega a las aguas, normalmente al mar, y vuelve a la superficie, entre comillas, como una deidad. Es el caso de Ino y Melicertes, por ejemplo, una madre y un hijo, que huyendo de problemas en tierra saltaron al mar y volvieron como deidades, con nuevos nombres: Leucotea y Paremón. De hecho, se dice que realmente murieron ahogados y que luego fueron traídos a la vida de nuevo, es decir, sería un nuevo nombre y una nueva identidad para representar una nueva vida, pero ahí está la cosa, se entregaron a las aguas y las aguas les dieron inmortalidad. Es el caso de Ele también. Ele, de hecho, es la hijastra de Ino, pero en su caso el proceso es un poco más accidentado, porque ella estaba con su hermano volando por encima del mar en un carnero volador, larga historia, y se cae al agua y se ahoga. Y de hecho esa zona en la que se cae se convierte en un... o sea, recibe un nuevo nombre en su honor, el Helesponto, pero la cosa es que hay una versión que dice que Poseidón se compadece de ella y la diviniza como la diosa ninfa de esa región, con el mismo nombre, Ele, dado que ahora el mar tiene su nombre, e incluso tienen hijos juntos, Poseidón y Ele, lo cual es interesante. De nuevo, una persona acaba en las aguas y resurge en la superficie como una deidad. En el caso de la tierra como elemento, tenemos algo que es más centrado en la vitalidad y en una fuente de vida que en una fuente de inmortalidad.
Aunque podría ver cómo esas líneas se emborronan un poco. Un buen ejemplo de esto es la historia según la cual Gea, la diosa primordial de la Tierra, acoge entre muchas comillas a una mujer embarazada de un hijo de Zeus, y en una cueva esta mujer muere, pero Gea, la propia Tierra, sigue gestando al bebé y permite que el bebé se fortalezca y siga creciendo hasta que sale de esa cueva como un poderoso y monstruoso gigante. Lo cual podríamos decir que técnicamente sigue siendo mortal, pero al mismo tiempo esa criatura claramente no es humana, así que definitivamente ahí hubo un proceso mágico. Luego tenemos un ejemplo un poco más olímpico en cuanto a sus protagonistas, porque tenemos a Atenea, que queriendo cuidar de un bebé que ha nacido de la propia Tierra, Erictonio, lo deja en un cofre con una serpiente, quizá mágica, quizá no, pero las serpientes eran consideradas un símbolo de la sabiduría de la Tierra, y entrega ese cofre a unas princesas para que lo cuiden. La idea de Atenea era mantener al bebé a salvo y cuidarlo ella por su cuenta, y su idea de cuidarlo era con una serpiente dentro de un cofre. Así que definitivamente tenía la idea de que eso ayudaría al bebé de algún modo. Quizá tenía intención de divinizar al bebé, como he leído en algunas versiones un poco más modernas, puede ser. Quizá simplemente la serpiente mantenía al bebé a salvo y con vida, también puede ser. En cualquier caso tenemos una involucración del elemento de la tierra que mantiene a ese bebé con vida. El bebé, spoiler, sí que se mantuvo con vida, no pasó nada malo con ese bebé, pero tampoco se volvió un dios, o sea que eso sí que lo puedo confirmar. Pasamos ahora al elemento aire, y este es uno curioso. Por un lado, supongo que podríamos categorizar la ambrosía y el néctar divinos como sustancias conectadas con los cielos y por tanto con el aire hasta cierto punto, dado que es la comida que nutre a los dioses en lo alto del Olimpo, y es una comida a la que Zeus, el dios de los cielos, tiene acceso, pero es un poco cogido con pinzas, o sea que no me convence mucho. Sin embargo, sí que podemos decir que, según la mitología griega, el aliento de los dioses tenía propiedades mágicas y dadoras de vida. Entonces tenemos historias que involucran a los dioses respirando sobre una figura mortal para darle vitalidad, y en el caso de Pandora, la esposa creada por los dioses para el titán Epimeteo, se sabe que fueron los cuatro vientos quienes, soplando sobre ella, le dieron vida. Entonces tenemos un ejemplo perfecto de deidades involucradas en crear algo completamente nuevo y su aliento siendo un elemento importante para ello. Además, en cuanto a Pandora, yo siempre he tenido la creencia de que esa mujer era como el ejemplo de la mujer de la mitología griega, pero no era técnicamente una mujer corriente, porque se la entregaron como esposa a un titán. Es mi creencia que Pandora era inmortal, pero eso ya es un poco teoría mía, tampoco quiero meterme en eso, porque involucraría hablar de otras cosas y otros proyectos, en fin, da igual. Con esto llegamos al último y más flamante de los elementos, el fuego, y este quizás es el que mejores ejemplos tiene. Uno de ellos es muy famoso porque involucra a la diosa Deméter. Deméter, en su época más depresiva, cuando Perséfone acababa de ser raptada, se refugió en Eleusis y decidió convertirse en la nodriza de los hijos de la familia real. Y el más pequeño era un bebé llamado Demofonte. Puesto que los reyes estaban siendo muy buenos con Deméter, que estaba disfrazada como mortal, así que no sabían que era una diosa y no estaban siendo movidos por la ambición o la expectativa de una recompensa, esto hizo que Deméter se sintiese bien con respecto a ellos y quería recompensarles, así que decidió bendecir a Demofonte de una forma un tanto curiosa. Básicamente, lo iba alimentando con el alimento divino, la ambrosía y el néctar, soplaba suavemente sobre él, de nuevo tenemos la involucración del aire, del aliento divino, y lo ponía en brasas encendidas, porque de esta manera estaba fortaleciendo al bebé y poco a poco quemando la mortalidad a su alrededor y en su propio cuerpo para convertirlo en un dios. Esto es una imagen un poco traumática para cualquier padre, y es por esto que cuando la reina se encontró con esta situación, lo paró todo
Y ahí fue cuando Demeter se reveló en toda su gloria y dijo: ¡ay, de verdad, qué desconfiado soy! Si no me hubieses detenido, tu hijo habría sido un dios, bla 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 bla. Lo cual es irónico porque el hermano de este bebé, Triptólemo, acabaría convirtiéndose en un dios menor, pero bueno, da igual. La cuestión es que Demeter interrumpe el proceso y el niño ya no se convierte en un dios, y además tienen que compensar a Demeter con un templo por todo lo que ha pasado, pero da igual. La cuestión es que su plan, si no se hubiese detenido, habría funcionado. Y el otro ejemplo involucra al héroe más famoso de todos en la mitología griega, a Heracles, o Hércules. Heracles, al final de su vida, tenía unas heridas incurables causadas accidentalmente por su esposa Deyanira, porque la engañaron para que envenenase a Heracles y ella lo hizo pensando que no era veneno lo que estaba utilizando. Pero bueno, la cuestión es que Heracles estaba sufriendo tanto que decidió que hasta aquí había llegado y quiso morir. Para eso construyeron su pira funeraria y cuando la encendieron, él se lanzó dentro. ¿Qué es lo interesante aquí? Que Heracles era un semidios, era hijo de Zeus y además descendiente del propio Zeus a través de la línea de su madre, o sea que tenía bastante sangre divina. A mayores había bebido la leche materna de Hera cuando era un bebé, porque Hera lo amamantó sin saber que era el hijo bastardo de su marido. De hecho, eso era lo que le daba su gran fuerza. Y la cuestión es que todo esto, combinado con el fuego, hizo que la parte mortal de Heracles se quemase y, de algún modo, purificó su esencia hasta el punto en el que ascendió de nuevo, esta vez como dios. Podéis ver cómo en ambos casos el fuego tiene un elemento purificador que hace a la persona involucrada en las circunstancias adecuadas más divino al consumir y quemar la parte perecedera de su esencia, que es la parte mortal. Así que ya lo veis, si queréis analizarlo de la forma más superficial, con que haya un dios directa o indirectamente involucrado, cualquiera puede convertirse en dios en la mitología griega, pero también podemos analizarlo como que hay un proceso concreto en el que un aspecto de la naturaleza se utiliza como instrumento para ese proceso de divinización. Y personalmente me parece muy interesante, y desearía haber encontrado más ejemplos, pero preferí dejarlo simple en un par de ellos para cada elemento. Y no sé, espero que os haya parecido interesante. Si es así, podéis darle a like al vídeo, podéis suscribiros si no lo estáis y todo ese rollo. Por favor, comentad en los vídeos. Vuestros comentarios y vuestras interacciones con el vídeo son lo que ayudan a que estos vídeos se vean. Y cuando el vídeo no tiene absolutamente ningún comentario, suele afectar al rendimiento que tiene. Así que, por favor, dejad vuestros comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.